11 en punto de la mañana. Entramos en la segunda hora de este especial de los sábados y hablábamos con el decano de Exactas, Guillermo Durán, recién sobre la importancia de la universidad para la sociedad argentina. Y para hablar qué significa históricamente de eso, ya estamos en comunicación con quien para mí es el divulgador número uno de la historia argentina, que es Felipe Piña. ¿Qué tal, Felipe? Aquí Fernando Siveira y todo el equipo del especial de los sábados te saluda. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, hablábamos a propósito de la importancia histórica que tiene la universidad pública para nuestro país y quisiera que nos contaras un poco los inicios de la universidad y lo que ha sido históricamente para nuestra sociedad, que me parece que la distingue un poco en América Latina eso, ¿no? Sí, la distingue mucho. Fue una universidad que se creó en distintos momentos, la de Buenos Aires en 1821, y después empezó un periodo importante, digamos, a mediados del siglo XIX, donde se destacó sobre todo la Facultad de Medicina, que empezó a tener grandes profesionales. Ahí ingresó una de las primeras mujeres en América a la carrera, que fue Cecilia Grierson. Y hay un hecho muy importante que es ya en 1908 la creación de la FUBA, la Federación Universitaria Argentina, que plantea, digamos, que hay una especie de aristocracia, ¿no?, dentro de los claustros, con programas muy atrasados en todas las carreras, no tanto en las exactas, digamos, o en medicina, sino básicamente en derecho y en las sociales. Y finalmente en 1918 se produce el gran movimiento, la gran protesta de Córdoba, ¿no?, donde los estudiantes, a partir de una elección fraudulenta en el rectorado, van a denunciar este hecho, se van a movilizar y van a lanzar el famoso manifiesto de Córdoba, elaborado por Deodoro Roca y otros personajes importantes de la época, donde terminan planteando los puntos básicos de la reforma, de los cuales se recuerdan algunos, pero a veces que hay otros también muy importantes, ¿no? Lo que todos más o menos recordamos son el cogobierno, que es decir, que las universidades se gobiernan a sí mismas por los claustros de graduados, alumnos y egresados. Después la libertad de cátedra, es que nadie puede ser censurado por lo que dice en su cátedra, ¿no? Y finalmente la autonomía como un elemento central. Es decir, que el gobierno nacional no debe meterse en los planes de estudio, en las características, y además, por supuesto, que la policía no puede ingresar a los campus universitarios, ¿no? Y otro punto importante, no tan recordado, es la extensión universitaria. Es decir, que la universidad no solo debe de ocuparse de sus estudiantes o de la gente que pertenece al ámbito universitario, sino de la comunidad, ¿no? Los médicos haciendo tareas sociales, los arquitectos proponiendo barrios para los sectores populares. Eso se planteó en 1918 y ahí la universidad cobra una fuerza muy importante. Y hay un hecho interesante en 1925, cuando viene de visita nada más y nada menos que Albert Einstein, y después de recorrer las facultades, y particularmente la de medicina, da una charla en el año 25, en Buenos Aires, y dice que no entiende por qué están tan preocupados los académicos argentinos por compararse con Europa, cuando en muchos casos, en particular en lo que tiene que ver con la medicina, están muy por encima del nivel tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Mirá vos. ¿Einstein dijo eso de nosotros? Wow. ¡Qué bueno! Albert Einstein, sí, hay que ponerlo en un recuadrito. Mirá vos. Increíble. Vos sabés que cuando hace poco se festejaron los 200 años, se celebraron, incluso había algunos diputados que votaron en contra con cartelitos de los 200 años de la Universidad Argentina. A mí me llamó mucho la atención porque no sabía que fuera tan antigua. O sea, cuando todavía se estaba discutiendo la independencia, ya había empezado a funcionar la universidad, ¿no? Como que es muy... Bueno, la de Córdoba tiene más de 400 años, ¿no? De 1617. Claro, es prestado, es anterior al Estado. Sí. Es como... Sí, es anterior al Estado, anterior a la Argentina, digamos, Claro. porque imagínate que eso era ni siquiera era el virreinato, era la gobernación, ¿no? Así que sí, fíjate vos la cantidad de años y la excelencia de las universidades argentinas,
tengo la suerte de recorrer mucho el país y cuando vas te da mucho orgullo, ¿no? Ver primero la composición social del estudiantado, particularmente en el conurbano y en algunas provincias donde te das cuenta y te lo dicen que son el 80% primera generación, ¿no? Que sus familias, ninguno de sus familias previa había podido estudiar en la universidad, ¿no? Claro. Y muchas veces durante nuestra historia han sido como lugar de resistencia, ¿no? Porque uno piensa Sí, en la claro. noche de los bastones largos, o sea, Sí, muchas claro. veces los gobiernos autoritarios, o sea, Ujú. ahí encuentran, ¿no? Un lugar de El resistencia. cordobazo también, claro. Sí, un hecho previo muy importante que se suele pasar por alto es Laica Libre, ¿no? En la época de Frondizi, un presidente que había llegado con muchos pergaminos de académico, universitario, y bueno, a poco de asumir hace todo lo contrario y terminar mandando al Congreso una ley que habilitaba a las universidades privadas a dar títulos habilitantes, ¿no? Universidades privadas que estaban en ese momento exclusivamente en manos de la Iglesia. Esto provoca una movilización social impresionante. Se movilizan años 58 más o menos unas 400.000 personas en defensa de la universidad laica, ¿no? Laica era la universidad pública histórica. Bueno, termina imponiéndose esta ley, pero bueno, fue un debate nacional importantísimo, previo a un momento brillante de la universidad, que es el que se vive fundamentalmente con el gobierno de Ilia, donde se incrementa mucho el presupuesto. Tenemos, por ejemplo, el primer canal educativo universitario de toda América, tenemos la primera computadora científica, un nivel académico impresionante, mucha relación entre las facultades y la sociedad. Por ejemplo, se crea el primer laboratorio de medicamentos sociales. Bueno, sale la ley de medicamentos en aquel momento, ¿no? Felipe, Bueno, y falta un hecho importante que es el del peronismo con la gratuidad. La gratuidad, por supuesto. La gratuidad en 1949, otro hecho muy importante previo. Y bueno, y llegamos a ese momento de manía donde al mes de asumir decide invadir las facultades y en la famosa noche la bastante largo, ¿no? Es muy importante lo del peronismo porque además hay un incremento impresionante de la matrícula y un cambio fuerte de composición de la matrícula que se venía dando, pero que se complementa muy fuertemente a partir de las leyes laborales que permiten licencias y demás, que es la incorporación masiva de la mujer a la universidad también, ¿no? Claro. La gratuidad, que por supuesto ayuda muchísimo a que la matrícula explote. Hay una explosión de la matrícula que va a tener ese momento, digamos, los 50, y muy fuerte los 60, ¿no? Los 60 es un momento de explosión universitaria en prácticamente todas las universidades del país. Esta noche que va a estar en largo es tremenda y habla justamente que el poder tradicional no tolera, ¿no? El crecimiento de este escalón tan importante de la movilidad social como son las universidades, ¿no? Claro. Hola Felipe, Hugo Paredero, buen día. ¿Cómo andás, Huguito, querido? Bien, querido. Los historiadores, bueno, son especialistas, y vos ni hablar, en traer el pasado con el presente y en desarrollarlo, en aclarar, en poner luz allí donde no la hay. No son profetas, pero de alguna manera desarrollan, digamos, un instinto a base de estudio y de conocimiento que me permite preguntarte, ¿qué vislumbrás en base a lo que nos está pasando hoy para los próximos 2 o 3 años? La verdad que yo me dedico, te agradezco todo lo que dijiste, pero me dedico al pasado. Me está resultando muy difícil pronosticar, me está resultando difícil. Sé que esto no termina bien, ¿no? Sí. Me parece que la frase no termina bien es incorrecta, Sí. ¿no? No está pasando bien, la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más me preocupa en realidad de todo. Y además me preocupa muchísimo el nivel de violencia que están ejerciendo y que están provocando, ¿no? Hay una provocación hacia la violencia tremendamente peligrosa y el nivel de autoritarismo, ¿no? Digamos, esta regresión que intentan al pasado, negando la conquista de América, negando el genocidio indígena, negando los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos originarios, bueno, todo lo que tenga que ver con derechos, ¿no? Yo digo La que negación de la Milei dictadura. no es un dictador, pero es un demócrata con capacidades diferentes, ¿no?
No sé si es un demócrata, la verdad. Ah, que no sé. mira, Claro. mira. Sí, hay que No sé si es un cuestionarlo. Te quería preguntar, cuando hacen esto con las universidades en la misma semana del veto, renombran el CCK como Palacio Domingo Faustino Sí, Sarmiento, sí. que no, Bueno, además viste que se metieron en un quilombo porque el logo es Sí, nada más y nada por Sí, menos que está favor. plagiado. no, pero ¿de Ah, quién? sí. ¿De quién? De una empresa italiana que se dedica a proteger derechos de autor. Ay, no. es increíble. De un ¿No? estudio de abogados. De un estudio de abogados. Te quería preguntar, bueno, Que a les propósito avisen. de este Sarmiento que la derecha suele levantar como uno de sus próceres, y esta supuesta Argentina ideal que invoca siempre Milei en la generación del 80, ¿no? A la que... Sí, pero ojo, ¿no? Porque hay que ver de qué Sarmiento estamos hablando. Porque Claro. Por eso. resulta bastante curioso que la persona que más ataca la educación pública Totalmente. le ponga Sarmiento Por eso. al centro cultural, ¿no? Sarmiento además es un tipo que luchó mucho por la educación popular, que creó 800 escuelas, que Ujú. se peleó mucho con la sociedad rural, por ejemplo, por un programa que tenía él de tierras para pequeños y medianos productores, que lo aplicó en Chivilcoy. Chivilcoy la fundó él con esa idea de lo que vio en Estados Unidos de los farmers, ¿no? Los pequeños y medianos productores rurales. Y tiene una pelea muy fuerte con la sociedad rural, ¿no? En aquel momento se peleó con la iglesia, con el tema de las leyes laicas. Así que hay que ver de qué Sarmiento estamos hablando. Ellos se quedan evidentemente con el Sarmiento que a nosotros no nos gusta, ¿no? El más racista, además, ese Sarmiento, ¿no? Pero Sarmiento es un personaje clave en la historia de la educación argentina, innegablemente, ¿no? Ujú. Y esta Así que- Argentina... Pero lo hacen con un afán provocador, o sea, Sí, claro. dijeron a ver a quién le puede molestar a una parte de la sociedad. No hay, primero que no, obviamente no hay debate, porque si algo está ausente en este momento es debate, ¿no? A mí me enoja cuando dicen la polémica. ¿Dónde está la polémica? Si no nos dejan hablar, digamos, ¿no? Claro. El debate se supone que son dos personas argumentando y contraargumentando, ¿no? Ujú. Acá no hay ninguna polémica, ningún debate, hay un criterio y descalificación, ¿no? Felipe, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo ¿Qué tal, andás? Fabiana? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Estaba pensando en esto de justamente las contradicciones y me preguntaba, tal vez vos me podés dar una respuesta. Si alguna vez en la historia hubo, digamos, algún sector con aspiraciones de liderazgo que utilizara la ignorancia, la brutalidad, casi un sentido humorístico, digamos, y paródico de la vida social para construir hegemonía, porque parece como contradictorio, ¿no? Siempre Sí. las derechas, sobre todo, Ujú. que aspiraban al poder y a sostenerse en el poder, utilizaban el conocimiento o incluso hacían Sí, alarde de hubo eso. quizá un antecedente en el menemismo, ¿no? De la pizza con champán, digamos. Claro. Pero de ninguna manera llegaba a este nivel, ¿no? A este nivel tan bajo de gente que le dictan los discursos, ¿no? Que encima tiene la mala suerte que se le apague el aparato, ¿viste? Pobre mina, la Sí, Santillán, ¿no? claro. Sí, pobre Santillán. Parecía Se trabó. un robot de la serie que yo veía cuando era chico, perdidos en el, no sé cómo se llamaba. Bueno, ese nivel tenemos, ¿no? Ese nivel tenemos y además hay como un orgullo de eso y que va muy en la línea de la descalificación de la ciencia, del saber, ¿no? Ellos quieren convencer a la gente que no sirve para nada la universidad y que siendo brutos como son ellos está todo bien, no pasa nada, ¿no? Con engañar un poco con los números y ese tipo de cosas va a estar todo bien, ¿no? Esa es un poco la cosa. Es grave porque el ataque a la ciencia y el conocimiento en general sabemos que proviene siempre con un afán autoritario, ¿no? Y Totalmente. también, En definitiva lo que están queriendo obturar es alguien que les conteste con argumentos, ¿no? claro, y también es grave, Felipe, porque es como una mala película donde hay protagonistas, pero no hay un antagonista contra el cual luchar, Claro. ¿no? Claro, vieron poco Hollywood. Sí, sí, le falta. Sí, porque Hollywood ya la primera escena aparece protagonista y antagonista. Sí, claro. Sí, acá no dejan lugar al antagonista. Felipe, Bueno, y- vos sabés que eso es sí. una cosa que termina, me preguntabas pronósticos, ¿no? Termina fatalmente, ¿no? Cuando alguien ocupa absolutamente el poder y supone que no tiene oposición,
se le complica mucho la cosa, ¿no? Se le complica porque empiezan los problemas dentro de su propio espacio. Claro. Le pasó al kirchnerismo, le pasó Exacto. al radicalismo, le pasa a todos, ¿no? Aquellos que creen que tienen todo el poder y tienen, digamos, la hegemonía del discurso, eso termina en una crisis inevitablemente, ¿no? Ujú. Sí, mira. Te quería preguntar por la payadita de recién de Huguito sobre... No la escuché. Ah, la pude bueno, escuchar. después te la pasamos. Era sobre, ¿te acordás cuando hablábamos del Día de la Raza? Sí. Eh, Sí, bueno, el Día de la Raza, por suerte ya no va más. Claro. No solamente en la Argentina, sino la UNESCO lo viene planteando desde 1959, ¿no? Ah. 25 años. Cuando planteó, que sugirió a las academias que no usen más el concepto de raza, que tantas desgracias le ha traído al mundo, y que además no tiene ningún valor científico, ¿no? Que en todo caso aconsejaba lo que se venía planteando desde el principio del siglo, que era la clasificación lingüística de las culturas, ¿no? La etnografía, es decir, la lengua sí define a una comunidad, y además no es discriminatoria. La lengua no supone la superioridad de una sobre otra, sino la característica de pensamiento, de construcción de sentido, y es muy interesante la clasificación lingüística, ¿no? Que nos define por otra parte la lengua, ¿no? Y no el color de la piel, por supuesto, ¿no? Que Igual además, todavía quedan 12 horas para que saquen un decreto Sí. que restablezca el Día de la Raza, sí, así que pero no ¿por qué cantemos no? victoria. Sí, desde ya, pero bueno, a mí me encanta aparte el concepto de diversidad cultural que nos incluye a todos, ¿no? O sea, incluye también a España, ¿no? Que trajo, que por supuesto criticamos muy fuertemente la conquista y la apropiación y el genocidio que hicieron, pero eso no nos impide ver el valor de la cultura española, que es una cultura hermosa, ¿no? Lope de Vega, un Cervantes, Ujú. Sí, claro. un Miguel Hernández, un Machado, que no tiene nada que ver con un Pizarro, con un Cortés, con un Colón, ¿no? Creo que la diversidad también incluye el legado de esa lengua y esa cultura, junto con, por supuesto, las lenguas preexistentes, la cultura preexistente, la maravilla del folclore y el arte latinoamericano, que es impresionante, ¿no? La potencia y encima el aporte afro, ¿no? Total. Ajá, De sí. estos, Tal de cual. estos 16 millones de africanos que fueron traídos a la fuerza como esclavos a América, así que tenés un continente y una diversidad maravillosa, ¿no? Como tenemos un país en la diversidad maravillosa, ¿no? Felipe, como cierre te quería preguntar, y además de agradecerte mucho por estos minutos y decirte que estás invitado, porque los sábados siempre nos gusta tener a un invitado en el piso, ¿Cómo no? y sé que, Con mucho bueno, gusto. hoy no podías, pero para la próxima. Te quería preguntar, bueno, Milei habla mucho de esa supuesta Argentina potencia que existió en algún momento. Yo me acuerdo que Sí. cuando acá Navarro te entrevistó, vos contabas que los informes daban el grado de desnutrición que había Sí. en la población Sí, argentina. fíjate el año que pone Milei, ¿no? 1910. Es muy interesante la fecha que pone él. Es 2 años antes de la ley Sáenz Peña, ¿no? Sí, Antes que la gente votara. claro, antes de que... Es antes de que la mujer votara, es antes de los derechos laborales adquiridos por el pueblo argentino a lo largo de 100 años. Es decir, es la Argentina sin derechos, la Argentina agroexportadora, exclusivamente agroexportadora, porque había una muy incipiente industria. Es la Argentina de unos pocos que efectivamente celebraron aquel centenario de la Revolución con una pompa y unos gastos que no se correspondían con un país que tenía hambre, como lo muestran las estadísticas de los militares, porque había empezado el servicio militar en 1902 y daban que el 46% de la población no daba ni la talla ni el peso por cuestiones de nutrición. Después se incrementaba en el NOA y en el NEA, llegando al 52-53% de la población adulta masculina, que solía estar mejor alimentada que la femenina, porque era Mira, lo que tradicionalmente trabajaban en el campo. ¿Viste? Claro. En la cultura machista se le daba más de comer a los varones, ¿no? Y sin embargo estaban en ese nivel de desnutrición galopante, ¿no? Y bueno, todavía había un 60% de casas precarias, un 50%, más o menos un 75% de gente que no tenía una propiedad, bueno, así que los números son contundentes, ¿no? Ujú. Y hubo un 17 de octubre, para terminar, digamos, esta Ya que semana, estamos,
El 17 de octubre, donde hay, Tres por uno. repaso. hay una Argentina sumergida, ¿no? Que sale de repente. Emerge. Un tremendo problema para las izquierdas, ¿no? Pero un tremendo problema para las izquierdas que quedaron completamente sorprendidas, Desorientadas. desorientadas, y terminaron aliándose, por lo menos la izquierda clásica, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista, terminaron aliándose con lo peor, ¿no? Con la patronal, con la embajada de Estados Unidos, la Unión Democrática, ¿no? Claro. Pero bueno, por supuesto, esas fueron las conducciones. Hay una migración muy fuerte de las bases de esa corriente tan potente, el movimiento obrero, que era heroico, que había tenido momentos extraordinarios de la lucha en Argentina. Muchas de las bases migraron hacia esa nueva corriente política del peronismo, ¿no? Que era algo que no se terminaba de entender, pero que evidentemente había hecho cosas muy concretas, por lo menos entre 1943 y 1945, como por ejemplo la ley de jubilaciones, que se extendía, había algunas jubilaciones, se extendió la ley a todos, la ley de vacaciones pagas, licencia por maternidad, algo muy importante que fue el Estatuto del Peón. Nunca el Estado se había metido en las instancias a hacer cumplir las leyes laborales. Los tribunales de trabajo, esto fue muy fuerte en las provincias, donde auditaban realmente que se cumplan las leyes, ¿no? Y esto, la gente de las provincias le sorprendía que llegaran delegados de un ministerio nacional a hacer cumplir las leyes laborales, ¿no? Así que todo eso hizo que cuando Perón es detenido se produzca una manifestación muy importante en todo el país, pero que sobre todo sabemos de la que se va hasta la Plaza de Mayo, ¿no? Claro. Y ahí comienza, bueno, evidentemente otra etapa en la historia argentina, ¿no? Que Pero es muy todavía interesante ver ese desconcierto y cómo después eso va cambiando con el tiempo. Va a haber una revisión, una autocrítica fuerte en torno a los 60, a los 70, ¿no? De por lo menos de un sector de esa izquierda, entendiendo que cometieron un error histórico en aquel momento, ¿no? Felipe Piña, te agradecemos Pero, muchísimo. Sí. Como anticipamos, Sí. miren este tuit de Casa Rosada. Recién salidito del Recién horno. salidito del A horno. ver. Mientras lo estábamos charlando, me parece que estaban escuchando el destape y dijeron, Sí. vamos a hacer exactamente lo que están esperando que hagamos, porque Casa Rosada emitió justamente un tuit con un video, o sea, Sí. está producido de antemano, hablando del Día de la Raza. ¿Y qué Está que dice? bien. Ahí Ahí está, está, mirá. mirá. Hoy 12 de octubre. Celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización Bueno. en el continente americano. Claro. Qué brutos Atrás que están son, qué brutos. Gerardo, Dicho y más hecho. o menos. Está La verdad es con- que tienen que cambiar la ley, porque hay una ley que cambia el día de la raza, ¿no? Claro. O sea, Van a ¿cuándo tener que decís cambiar que la la ley. UNESCO ya había determinado? 1959. 1959. Estará años. contenta la licenciada Susana Jiménez, que decía, es muy largo, diversidad cultural. Claro. Felipe, increíble. Pero mirá Bueno, qué linda noticia que me das. cerramos con esto. Ya Sí. andá Bueno. a mirar el video y le podés hacer No, la ni respuesta. loco. Cosa más linda para hacer. No, estaba volviendo a ver el recital de Paul. Ah, mejor mirar Es a Paul mejor, ahí está el McCartney. video. No, ni loco me pongo a ver esas cosas, no. Te agradecemos. supuesto. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Y Felipe. le recomiendo a la gente que no lo haga, porque siempre Ok. le dan like, ¿viste? Le dan como Lo voy a que lo vieron. destuitear. Y Que quita nadie lo fuerzas vea. eso, quita fuerzas. Exactamente. Bueno, un abrazo muy grande, que la pasen lindo. Un abrazo. Gracias, Hasta otro. luego. Gracias.